Muy buenos días, mis queridos hermanos, mis queridos amigos, bienvenidos nuevamente a el espacio que tenemos dedicado para estudiar la palabra de Dios a través de las lecciones de la escuela sabática. Y pues hoy tenemos la lección correspondiente al miércoles 1 de mayo, que titula Solo Cristo, solo la gracia. Y pues antes de comenzar nuestro estudio del día de hoy, vamos a tener una oración. Amante y misericordioso Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, porque en tu inmenso amor y misericordia nos das la oportunidad de despertar a un nuevo día y de acercarnos a ti, Señor, para aprender de tu palabra. Por eso, Señor, pedimos la dirección de tu Santo Espíritu, que sea Él el que está con nosotros y el que nos ayuda a entender, a comprender y sobre todo a poner en práctica las cosas que aprendemos de tu palabra. Todo esto te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En el libro de Efesios, en el capítulo 2, los versículos 8 y 9 dice: Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. En el capítulo 3, en los versículos 23 y 24 dice: Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. En el capítulo 6 y en el versículo 23 dice: Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y en el capítulo 5, versículos 8 al 10, dice: Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Todos estos textos nos llaman la atención en cuanto a cómo nos salvamos nosotros, cómo podemos nosotros adquirir la salvación, cómo podemos nosotros llegar a ser salvos. Eso es una pregunta muy importante y estos versículos nos llaman la atención precisamente a cómo es que se hace eso. Y como dice la lección, el título de la lección del día de hoy, pues los textos nos lo dejan muy claro. Solo Cristo y solo la gracia. Es lo único que puede darnos la salvación. Y Dios proveyó esa salvación como un regalo. No tenemos que pagar nada, pero aunque sea un regalo, el pastor Esteban Bor, precisamente esta semana pasada hablándonos acerca de ello, nos decía que aunque es un regalo, pues tenemos que aceptarlo. Tenemos que recibir ese regalo. Porque siendo un regalo, como regalo que es, pues también podemos rechazarlo. Cuando a ti o cuando a mí, cuando a cualquiera de nosotros, alguien nos quiere dar un regalo, nosotros tenemos la oportunidad o tenemos la opción de recibirlo, aceptarlo, recibirlo o simplemente rechazarlo y no recibirlo. La salvación es exactamente igual. Dios proveyó la salvación como un regalo, pero está en nuestras manos recibirlo o no, aceptarlo o no. Su Espíritu nos lleva a aceptar por fe lo que Cristo hizo en nuestro favor, lo que proveyó gratuitamente en la cruz del Calvario. Jesús, el divino Hijo de Dios, ofreció su vida perfecta para expiar los pecados de todos nosotros. La justicia divina, es decir, la justicia en base a las normas, a las leyes del Señor, nos exige una obediencia perfecta.
El caso es que nosotros no tenemos una vida perfecta, una obediencia perfecta que ofrecerle a la justicia de Dios. Así que tenemos que abrazarnos de la vida perfecta y la justicia perfecta que Cristo vino y tejió para cada uno de nosotros. La ley que hemos quebrantado nos condena a la muerte eterna. Es claro, en la Biblia está, con nuestras decisiones pecaminosas nosotros no podemos alcanzar el ideal de Dios para nuestra vida. Hemos pecado, hemos sido abandonados, nosotros mismos nos hemos abandonado a nuestra suerte. Pero Dios no nos quería dejar así. El ser humano tomó una decisión de abandonarse a su suerte en el pecado. Sin embargo, Dios no nos ha dejado así, porque nosotros no podemos satisfacer las justas exigencias de un Dios que es santo y como resultado pues merecemos esa muerte eterna. Pero las noticias son buenas. No estamos completamente dejados a nuestra suerte, porque Pablo nos está asegurando en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, pero el don gratuito de Dios o la dádiva de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es un don que nosotros no nos merecemos. Es un regalo que Dios nos da, que obviamente no hemos hecho absolutamente nada que nos haga merecedores de tal regalo. Si fuera porque nos lo mereciéramos, si fuera por nuestras obras, si fuera porque nosotros no las ganáramos, entonces ya no sería gracia, entonces ya no sería misericordia de parte de Dios. El caso es que nosotros, en el Evangelio, uno de los puntos que brilla con gran fulgor es el hecho de que nosotros no podemos salvarnos a nosotros mismos. Martín Lutero y todos los reformadores de aquella época maravillosa en que surgió la Reforma, digo maravillosa no porque fuera una época muy bonita, porque era una época muy dura, muy triste, era una época en la que las densas tinieblas de la persecución, de la superstición de las tradiciones humanas oscurecían la palabra del Señor. Pero digo maravillosa época porque fue la época en que Dios hizo brillar con gran luz su palabra en medio de esas grandes tinieblas. Y estos reformadores descubrieron que la única fuente de salvación es Cristo Jesús, y eso mediante la fe. Y esto era lo que predicaban en esencia estos predicadores de aquella época, estos reformadores, y las muchedumbres acudían ansiosas, sedientas de beber de esa agua de vida que brotaba de la palabra de Dios a través de estos mensajeros maravillosos que predicaban la salvación en Cristo Jesús. Sus palabras eran como agua fresca que sacia la sed del que está muriendo de sed. La gente estaba encadenada a las tradiciones de la iglesia medieval, sometidos a ritos vacíos, supersticiosos, que no ofrecían verdadera vida espiritual, que no ofrecían verdadera salvación. Los mensajes bíblicos de Lutero llegaron al corazón y a la vida de esas personas que aceptaban esos mensajes y transformaba su vida. Cuando leía el Nuevo Testamento, Lutero se sentía abrumado por ese amor, por esa bondad y por esa misericordia de Dios tan inexplicable y tan inmensa por el ser humano. Le asombraba ese deseo tan grande de Dios por salvar a la raza caída y rebelde. La visión popular que enseñaban los líderes de aquella época era que la salvación era una obra en parte humana,
O sea, los esfuerzos humanos aplicados a la obra de la salvación, las indulgencias, las penitencias, todas esas cosas que se inventó la iglesia medieval. Y en parte también era un acto divino. Pero los mensajes bíblicos de Lutero les daba a los hombres la esperanza y les daba ese aspecto maravilloso de la salvación en la que el aspecto humano desaparece y realmente es la misericordia divina la única que realmente tiene algún mérito en la salvación del ser humano. Es solamente Cristo Jesús, su muerte, su resurrección y su intercesión en el cielo las que tienen sentido y verdaderamente valor en la salvación del ser humano. Dice en el deseado de todas las gentes, en la página 17, Cristo fue tratado como nosotros merecemos, para que nosotros pudiésemos ser tratados como Él lo merece, con el fin de que nosotros pudiésemos ser justificados. Fue condenado por causa de nuestros pecados en los que no había participado, con el fin de que nosotros pudiésemos ser justificados por medio de su justicia, en la cual no habíamos participado. Él sufrió la muerte que era nuestra, para que nosotros pudiésemos recibir la vida que era suya. Este es un resumen maravilloso. Creo que pocos resúmenes sobre lo que es la salvación pueden ser tan maravillosos, tan llenos, tan inspirados como el de este pasaje del deseado de todas las gentes. ¿Qué podríamos ser justificados por una justicia en la cual nosotros no habíamos participado? Esa es una gran promesa. Y mis queridos hermanos, yo quiero invitarles para que esto también sea parte de la predicación que nosotros anunciamos a las demás personas, porque recuerden, es nuestro trabajo, es nuestra labor como cristianos, mostrarles a las personas que nos rodean las maravillosas buenas nuevas del Evangelio. Pero no los mostramos, no los enseñamos solamente por enseñanza verbal y magistral. Se enseña también viviéndola y dando un testimonio vivo y eficaz de la palabra del Señor, del Evangelio, a todas las personas que nos rodean, a todos a quienes podamos alcanzar. Y precisamente por eso quiero invitarles para que compartan este video, para que compartan la palabra de Dios con todas las personas a quienes ustedes puedan llegar. Que nos dejen sus comentarios allí en la caja de los comentarios y que se suscriban al canal. Si no se han suscrito, pues únanse a nuestro pequeño grupo del estudio de la palabra de Dios. No siendo más, mis hermanos, solamente me resta desearles a todos ustedes un muy feliz día y que Dios les bendiga.